Hablemos del referendo. Y este es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derrogue o no una norma. Bien, en este caso esta que es una norma ya vigente. Derrogar una norma ya vigente. ¿Listo? Es importante porque esto se da en el artículo 3 de la Ley 134 de 1994. Y teniendo el ámbito territorial en el que opere, el referendo se clasifica en nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. Y este atiende la naturaleza de las normas objeto de referendo y puede ser constitucional, legal o infralegal. Puede ser constitucional, legal, intralegal. ¿Bien? Es importante porque aquí vamos a identificar normas jurídicas como ordenanzas, acuerdos, resoluciones locales y en cualquiera de los casos, según lo que con el mecanismo se persigue, aquí puede ser aprobatorio, cuando se requiera de un proyecto normativo y este se consolide como una norma jurídica, o en este caso, derogativa. ¿Bien? Cuando una norma ya vigente se pone en consideración de la ciudadanía, quien decide si la deroga o no, es importante señalar que están excluidos del referendo derogatorio las leyes aprobatorias de tratados internacionales y la ley del presupuesto o leyes referentes a materias fiscales o tributarias. ¿Bien? Todo esto porque el procedimiento para efectuar un referendo inicia cuando los promotores inscriben su solicitud ante la Registraduría del Estado Civil. Esta se hace ante la Registraduría. ¿Listo? Y esto es muy importante porque sin este proceso, este debido proceso, pues no se va a poder desarrollar. ¿Listo? Y aquí reciben el formulario con el cual deben recoger un máximo de 6 meses el apoyo de un 10% de los ciudadanos. Que en este caso integran el respectivo censo electoral actual. ¿Bien? Si se logra conseguir dicho apoyo, el gobierno convoca mediante el decreto a votaciones en las cuales se determina si se aprueba o no el respectivo referendo. Y la decisión se adopta por la mitad más de uno de los votos y siempre que haya participado al menos la cuarta parte del censo electoral respectivo. ¿Bien? Ahora, en el caso del referendo constitucional, que es uno de los más importantes, los promotores deben recoger en un máximo de 6 meses el apoyo de un 5% de los ciudadanos, que en ese caso también sean los que integren el respectivo censo electoral. Si en este caso lo logran, el paso siguiente es la aprobación por parte del Congreso de la respectiva ley de convocatoria, el cual contiene el texto mismo de la reforma que será sometida a decisión popular, que en este caso va a hacer uso del referendo. Y seguramente y seguidamente viene el control que ejerce la Corte Constitucional, porque siempre va a estar como veedor. Luego se dan las votaciones en las cuales el pueblo decide si reforma o no la Constitución. Ven que es un poco más poca la cantidad de personas, pero es más importante la decisión. Aquí la decisión adoptada por el pueblo solo tiene efectos jurídicos si así lo determina la mitad más de uno de los votantes, siempre que haya participado al menos la cuarta parte de quienes integran el respectivo censo electoral. Se trata en este caso de requisitos que en gran parte se sustentan en las exigencias de lo que vemos en la Constitución. ¿Bien? Ahora, otro aspecto que debe tomarse en consideración es el siguiente. La actual Constitución y la propia Ley 134, entonces, la Constitución de 1991 y la Ley 134 de 1994 son fundamentales porque contemplan el denominado referendo constitucional, que en principio es un avance con respecto a la Constitución anterior, ¿bien? En la cual el único mecanismo de reforma era el acto legislativo, pero ahora en cambio existen 3 posibilidades: el acto legislativo, la asamblea constituyente y el referendo. ¿Bien? Sin embargo, este es un avance en términos muy relativos, pues en cualquiera de los 3 casos que estamos aquí empezando a trabajar, se requiere la intervención del Congreso. ¿Listo? Siempre interviene el Congreso. Bien, y es que es particular, ¿por qué? Porque en este caso el Congreso es el autor de la reforma. En la Asamblea Constituyente y en el referendo el Congreso debe expedir previamente la ley de la convocatoria. Bien, en consecuencia, una reforma de la Carta está supeditada en gran parte al interés del Congreso, pues para poderla llevar a cabo. Y de allí que en la práctica las reformas hechas a la Constitución del 91 suelen adoptar la vía al acto legislativo
pero lo que parece contradictorio cuando la propia norma de normas pretendía marcar un tránsito hacia una democracia quizás un poco más participativa. Bien, ahora, merecen además especial mención en el referendo derogatorio establecido en el artículo 377 de la misma Constitución, artículo 377, ¿bien? La parte de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso y que se refieran a los derechos fundamentales del capítulo primero y del título segundo de sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al Congreso. En caso de que así lo solicite el 5% de estos ciudadanos electoralmente hablando, van a permitir que este proceso se pueda dar. Y la reforma se deroga siempre que voten en forma negativa la mayoría absoluta de los votantes y que en la votación voten por lo menos una cuarta parte de las personas inscritas en el censo electoral respectivo. Y además, el referendo aprobatorio obligatorio que está consagrado en el artículo 307 de la Constitución Nacional. ¿Listo? Es importante esto porque es un requisito para convertir una región en entidad territorial. Ahora, finalmente, es importante señalar que el referendo se diferencia del plebiscito en que este también es una consulta popular, pero se refiere a una decisión que no se ha plasmado en un texto normativo o escrito como si lo vimos en el caso anterior. Bien, esto es todo lo que debes saber por ahora sobre el referendo y te invito a que revises nuestras guías de estudio, repases cada una de las temáticas que hemos trabajado en esta unidad y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.